Bien, quiero llevarlo a otro tema. Me imagino que vio o leyó esta mañana, no lo sé, ojalá la haya visto, la entrevista que dio Carolina Toá anoche Sí, en 24 horas estuve Central. revisándola porque pensé que me voy a preguntar, así que estuve revisando. No Sí, toda, pero buena parte. ya, bueno, pero lo medular y lo que tiene que ver Sí. con el rol de Carolina Toá, eventualmente en la campaña de Janet Jara. Yo no sé, ¿cómo dimensiona usted la figura o la importancia que tiene o no que Carolina Toá se sume activamente a la campaña de Janet Jara? Ella ayer mostraba apertura a esto, decía que en realidad entrar al comando depende más del comando que de ella, que ella puede dar un apoyo más activo, más que el que ha dado hasta este momento, que igual ella dice que ha apoyado desde otras instancias porque estaba digiriendo su derrota. ¿Qué tan relevante es que Carolina Toá se sume en la eventualidad de una segunda vuelta? Mira, nosotros para ganar en la segunda vuelta, que es el objetivo que tenemos, requerimos todos los apoyos y ninguna persona, ninguna figura política, ningún líder social, ningún ciudadano, ninguna ciudadana sobra. Así que bienvenido todos quienes quieran apoyar y más aún cuando la propia Carolina Toá ha hecho un reproche a aquellas personas que siendo parte de la concertación ya hicieron llamados a votar por Evelyn Matei, diciendo que era la candidata, entre comillas, que daba estabilidad, que era moderada. Y uno vio ayer a Evelyn Matei en el debate hablando de que el plan de búsqueda lo tenía desaparecido, era venganza, diciendo que las instituciones que defienden los derechos humanos se politizaron. Entonces, al final Matei se pasó al bando ya de la extrema derecha y por lo tanto creo que ese llamado que hace Carolina Toá a unir fuerzas para tener un Chile que sea más democrático, con más justicia social, donde se defiendan los avances y las conquistas sociales, es una cosa tremendamente útil para la campaña. Ahora, el rol que juegue Carolina Toá es algo que yo no puedo decidir, tampoco Carolina, lo decidirá la candidata Janet Jara, y en eso ya tiene Janet toda la libertad y jamás la vamos a estar pauteando, dándoles consejos por la prensa. Ya, no es para que le dé un consejo ni la pautee, sino para entender, Por si acaso, por si acaso. para entender cuál es el rol que usted ve que podría jugar Carolina Toá, qué tan relevante fue la principal contrincante de Janet Jara durante la primaria. ¿Usted cree que debiese tener un rol protagónico? Porque una cosa es que me diga que nadie sobra, obviamente, y para las campañas todo suma, pero otra cosa es pensar en qué tan protagónico debe ser el rol de Carolina Toá. Es que el rol de Carolina Toá en una futura campaña de segunda vuelta lo va a definir Janet Jara y no corresponde que nadie que participa en el comando, como es mi caso, o algunos presidentes de los partidos que apoya, esté pauteando a Janet y diciéndole, mire, queremos que tal o cual persona, porque al final siempre hemos respetado la decisión de los candidatos, pero siendo más o menos protagonistas, todos los aportes son necesarios. Y yo valoro en ese sentido las palabras de Carolina Toá, su disposición a sumarse a la campaña, en el lugar que sea que corresponda, y en eso ella ha sido bastante también sincera en su voluntad de sumarse en lo que sea necesario. Ahora, uno igual se pregunta si no quedaron algunas heridas y sobre todo de Carolina Toá con el Partido Comunista y si eso no dificulta que tenga un rol más protagónico, porque ella durante la campaña en las primarias dijo, no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país, el modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo, ha tenido resultados adversos. Con esa mirada bien crítica que tenía Carolina Toá, hoy día podría eventualmente ser protagónica en trabajar para una candidatura de Janet Jara, que es del Partido Comunista, entendiendo que es una candidata a una coalición más amplia, por supuesto. Mira, siempre las primarias son procesos que generan debates, roces, quedan heridas, pero claramente haber hecho una primaria nos permitió enfrentar unidos la primera vuelta y eso está teniendo un impacto gigantesco en que todas las encuestas, Carla, todas, dan a Janet como ganadora. La discusión es si va a ser por 5 puntos, por 7, por 8. Bueno, veremos el día después de la elección de primera vuelta. Pero lo que yo valoro es que la primaria fue un gesto de unidad y la derecha que no hizo primaria vemos como hoy día todavía está en una disputa muy agria. Así que desde ese punto de vista creo que los debates, las polémicas que hubieron en la primaria quedan totalmente en segundo plano, son parte ya de una historia pasada y lo que viene ahora es lo que nos une. Y lo que nos une es la convicción que Chile requiere estabilidad, que Chile requiere hacer cambios profundos para seguir mejorando, pero que la persona indicada y el liderazgo para conducir esos cambios, para que la gente viva mejor y lleguemos, por ejemplo, a un ingreso vital o un salario mínimo de 750.000 pesos, es Janet Jara. Y eso es muy importante que lo ha dicho Carolina Toá. Sí, ¿y usted concuerda con Carolina Toá cuando dice que han sido tan evidentes los gestos poco fraternos con Jara que lo consideren aceptable y se refiere aquí al Partido Comunista, particularmente a la directiva del Partido Comunista, que ha habido gestos poco fraternos? Ella decía, me extraña del Partido Comunista, al que en el fondo ella dice respetar mucho y valorar mucho. ¿Usted concuerda con que ha habido esos gestos poco fraternos con Janet Jara?
Mira, en ese sentido yo me quedo con las propias palabras de la candidata Janet Jara. Ella ha dicho el Partido Comunista no es una secta, tenemos diferencias, discutimos, pero nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos unidos. Y hoy día todos los militantes del Partido Comunista, todas las autoridades del Partido Comunista están trabajando full en la campaña Janet Jara, y eso es lo que a nosotros nos motiva, nos preocupa y sinceramente me parece a mí que eso es lo clave. Senador, estamos a poco más de una semana, pero ya en la recta final, finalísima, y usted decía que va a depender mucho o los análisis que se tengan que hacer en cómo pase Janet Jara a la segunda vuelta, si es que las encuestas tienen razón y pasa a la segunda vuelta. ¿Le preocupa que hasta ahora en las encuestas Janet Jara no rompe ese techo del 30%, que es como la base de apoyo que ha tenido casi permanentemente el gobierno de Gabriel Boric? Mira, es un tema que es muy propio de una competencia en que hay, si no me falla la memoria, 9 candidatos Ocho, presidenciales. ocho candidatos. ¿Ah? Son Ocho, ocho candidatos. es excelente, ocho. 8 candidatos presidenciales, hay mucha dispersión de votos. Por lo tanto, es muy difícil que en una elección con 8 candidatos, un candidato llegue al 40, al 45, o incluso, como alguien alguna vez dijo, ganar en primera vuelta. Entonces, Claro, pero es perdón, normal. senador, la acotación, pero en el Sí, fondo aquí sí. cuando uno ve la distribución de los candidatos, básicamente la única oficialista es Janet Jara. Podríamos decir que Eduardo Artés está en la izquierda, en alguna de las izquierdas. Un Meo podría también eventualmente estar ahí, pero todo el resto, al parecer, estaría más inscrito en la derecha, ¿no? Parisi lo dejo ahí, pero tenemos por lo menos 3 candidaturas de derecha que en el fondo sumados, según todas las encuestas, ganarían en segunda vuelta. Claro, yo considero que Eduardo Artés, Marco Enríquez Ominami, evidentemente están dentro del mundo democrático. El comportamiento que tengan Franco París y sus votantes es algo de lo cual hay incertidumbre. En la elección Una pasada incógnita. llamaron a votar por Kast, pero sus votantes se fueron a apoyar en un buen número al actual presidente Gabriel Boric. Y yo creo que un gran porcentaje, yo calculo que un tercio de los votantes de Evelyn Matei, sobre todo mujeres, en mi opinión miran con cierta simpatía a Janet Jara, es decir, votan por Matei, pero sienten que en algunas cosas Janet se parece a Evelyn Matei, o al revés. Evelyn Matei se parece a Janet porque, sinceramente, en las posturas que ha tenido, por ejemplo, José Antonio Kaiser en materia valórica, en materia de lo que es la discriminación hacia las mujeres, ha sido muy fuerte. Entonces, hoy día en Chile, las mujeres han despertado en el sentido de reivindicar su rol en la sociedad, reivindicar sus derechos, y yo no creo que José Antonio Caso Kaiser representen un avance, al contrario, es un retroceso. Fíjate la posición que tuvo en el foro anterior José Antonio Caz sobre la píldora el día después. Está tratando de imponer algo que no existe. Hoy día la píldora el día después, que un anticonceptivo se entrega a todos los mayores de 14 años. José Antonio Caz dice no, en el caso de los menores de 18 tiene que ser con autorización de los padres. Entonces, eso en la práctica hace que no se pueda entregar la píldora, porque no está claro cómo sería ese procedimiento. Entonces, es un retroceso. Y yo creo que un tercio de los votos de Matei perfectamente, sobre todo votos femeninos, puede irse a Janet Jara. En nuestra opinión, la segunda vuelta está abierta. Ahora, si la distancia es mayor con el competidor que tengamos, obviamente tenemos más chance que sea menor, pero Ya. uno puede pensar que perfectamente serán 4, 5 puntos, 6 puntos, 7. Todo eso nos hace muy competitivos. ¿Esto significa que a Janet Jara le conviene que Matei no pase a segunda vuelta? Mira, yo no tengo tan claro ese análisis, que yo sé que se discute, de que conviene o no, porque la segunda vuelta es una nueva elección. Y por lo tanto, si bien uno ve que en el perfil del votante femenino hay una tendencia que las mujeres hoy día están votando por mujeres, que antes no existía, me parece a mí que, claro, uno puede pensar en una desventaja porque estarían compitiendo, pero también Matei tiene sus temas en los cuales Janet Jara puede mostrar diferencias. Así que, mira, nuestra tarea es ganar la elección en segunda vuelta con el candidato que nos toque competir. Nosotros no elegimos quién va a ser el candidato o la candidata que pasa a segunda vuelta. Vamos a esperar el resultado y lo que estamos haciendo es trabajando para obtener el triunfo en primera vuelta y sabiendo que va a haber segunda vuelta, por supuesto, en la segunda. Senador, para ir finalizando, quiero preguntarle por otro tema y tiene que ver con Daniel Jadwe, el exalcalde de Recoleta, una figura bien emblemática del Partido Comunista que ha dejado de ser militante comunista. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Porque ayer el Cervel explicaba que al quedar sin derecho a sufragio, inmediatamente él es borrado, por así decirlo, o sacado de los registros de militancia del partido. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es una decisión administrativa del CERVEL, no es una decisión del Partido Comunista, tampoco de Daniel Jadwe. Creemos que la situación que vive en el Jadwe es injusta porque él no ha sido condenado. Entonces hay un principio de presunción de inocencia que de alguna manera se ve alterado.
Y esperamos que, por supuesto, pueda de una vez por todas él entrar a la fase final de su juicio, se defienda y recobre la libertad, porque partimos de este principio de presunción de inocencia. Así que, bueno, por otro lado, Daniel está haciendo uso de todos sus derechos constitucionales y está ocupando todas las instancias judiciales que tiene disponibles, así que vamos a esperar el desenlace. Pero de estas cosas son decisiones administrativas del CERVEL, nosotros no hemos enterado, no son decisiones ni del Partido Comunista ni del propio Daniel Jadwe. Ahora, ¿es un golpe para el Partido Comunista perder a un militante de esta dimensión, digamos, como Daniel Jadwe? Bueno, es que una cosa es que el CERVEL por decisión administrativa te borre del padrón, otra cosa es que tú dejes de tener las ideas, y Daniel Jadwe no ha dejado de tener las ideas, el compromiso ni el trabajo junto con el Partido Comunista. Entonces, más allá de lo formal, no hemos perdido a Daniel, digamos, en nuestro trabajo político. Ya, tiene que salir de la comisión política, sí, por lo que entendía también, ¿no? Mira, yo no puedo opinar de eso hasta que nos vean la resolución, recién nos vamos a juntar el día jueves, son decisiones del CERVEL, por supuesto que si es la ley la vamos a respetar, pero nuestra decisión, Daniel Jadwe sigue siendo un comunista que trabaja con nuestra política y tiene todo nuestro respaldo. Bien, pues le queremos agradecer, senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, por eso también la pregunta, que le vaya muy bien, ¿eh? Que tenga un buen día. Listo, muchas gracias Carla, hasta luego. Nos vemos.